el YouTube y también aquellos que nos escucharán posteriormente. Así que tengannos un poquito de paciencia. Estamos prosperando poco a poco. Vamos a hablar de un tema que he titulado la eternidad. La eternidad. ¿Cuántos saben lo que es la eternidad? Todos sabemos lo que es la eternidad, pero al final no sabemos nada. Hoy vamos a tratar de aclarar un poco sobre qué es la eternidad. Yo quiero que vayamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, libro de Isaías. Búsquelo allá mientras que yo también lo busco acá en mi tablet, mi mini tablet, porque no tengo. Isaías capítulo 57. Gloria a Dios, ¿lo tenemos? Vamos a leer solamente un verso, el verso 15. Isaías 57, 15. ¿Lo tenemos? Bien, dice así las Sagradas Escrituras. Deberíamos ponernos de pie, ¿no les parece? Amén. Entonces póngase de pie. Si yo no te lo digo, nadie se pone de pie. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita, la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero la palabra a la que me voy a referir hoy está en las primeras estrofas, ¿verdad? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Tomen sus asientos. La eternidad. ¿Cuántos son eternos aquí? Amén. Vuelvo a repetir, ¿cuántos son eternos? Amén. Repito por tercera vez, ¿cuántos son eternos? Ahora, yo les pregunté cuántos creen que son eternos. Ahora explíqueme a alguien por qué cree que es eterno. Bueno, ustedes no son los que van a predicar, soy yo. La eternidad desafía la imaginación. Y muchas veces nosotros los seres humanos difícilmente la podemos definir. No es medida, no tiene altura, no tiene dimensiones, no es ni alta, ni baja, ni angosta, ni ancha. No, la eternidad tampoco es un concepto. La eternidad define lo que es Dios. Dios es la eternidad. Pero no puede ser medida como medimos las cosas, ni en altura, ni en anchura, ni en profundidad. Pero permítame ir ahondando un poco más en ello. Es difícil definirla, pero lo cierto es que la eternidad es real y que un día todos nosotros tendremos que pasar a ella. Ahora no estamos viviendo la eternidad, estamos viviendo la vida que Dios nos ha entregado. Y un día, ese periodo que Dios nos ha dado en esta tierra va a terminar. Un día usted se tendrá que morir. Y a partir de su muerte empieza entonces la eternidad. Y como decía, la eternidad no puede ser medida. La eternidad no puede ser definida en palabras. Dios es eterno. Dios es la eternidad. Pero cuando uno muere, pasa a ese estado. Unos pasan a disfrutar de ese estado y otros pasan a sufrir de ese estado. Es decir, la eternidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero nosotros que estamos en Cristo tenemos la certidumbre y la seguridad que pasaremos la eternidad con Dios.
Amén. Eso es seguro. Ahora, ¿qué es la eternidad? La eternidad no es un objeto, ni un lugar o periodo de tiempo. Si puede apuntarlo, apúntalo, y si no, escúchelo y grábelo. No tiene principio ni tiene fin. Por eso digo, Dios es la eternidad, porque Él no tiene edad. Esto es un tema bastante profundo, ¿no les parece? Amén. Y sobre todo cuando hablamos de Dios, porque Dios no tiene principio ni final. Él es el alfa y la omega. Amén. Amén. Y uno se pregunta, pero si Dios no tiene principio ni tiene fin, pero existe, ¿quién lo hizo? Y por ahí vamos. Y nunca vamos a encontrar una respuesta. En realidad no necesitamos una respuesta. Este es un acto de fe. Y tenemos que aceptarlo o rechazarlo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, lo hicimos por fe. Y solamente por fe vamos a poder lograr entender lo que es Dios y lo que es la eternidad. Así que toda la humanidad, desde Adán hasta los días que estamos viviendo, hermano mío, pasaron por la eternidad de alguna manera. Adán murió, Eva murió, todos los profetas de la antigüedad y los reyes murieron, todos, buenos y malos. La gente del tiempo de Jesucristo pasaron a la historia, murieron, no existen ya en este mundo finito, en este mundo donde todas las cosas es tocable, donde vemos, donde actuamos, interactuamos. Todos ellos pasaron a la eternidad. Ellos pasaron a la eternidad. Y algunos están en un lugar esperando aquel gran día de nuestro Dios. Y otros también están en la eternidad, pero en un lugar esperando el juicio de Dios. Amén. Amén. Es así, mire lo que dice Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios es eterno, y todo lo que existe lo creó Él. Amén. Y depende de Él, subsiste, gracias a Él. Amén. Y todo el pasado pasó, el presente es ahora, y el futuro que usted y yo no conocemos. Pero todo eso pasará por el filo de la eternidad. Todos aquellos personajes mencionados, tanto los que están en la Biblia como los personajes que la historia ha registrado, existieron y murieron. Pero ahí no terminó todo, sino que allí empezó todo. Toda la gente que ha muerto está en un lugar de la eternidad. No está en el ciberespacio, no está en el limbo, está en un lugar. Algunos sufriendo y otros disfrutando de la presencia de Dios. Pero ahí no termina todo. Apocalipsis habla de que un día, hermanos míos, Dios juzgará a los hombres. A esos hombres y mujeres que están en la eternidad en este momento. Toda persona que ha muerto pasó a la eternidad. Amén. Amén. Pero no me voy a adelantar.
Así que la eternidad no es un objeto, no es algo de lo que nosotros podamos tocar, podamos palpar. De hecho, es bien difícil definirlo. Pero lo que sí puedo decirle, hermano, que existe. Existe. No en este mundo físico, no en este mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, sino en un lugar donde Dios en su momento sacará de ese lugar para juzgar a los malos y para juzgar a los buenos. La eternidad no tiene largura, anchura, como dije al principio, profundidad, ni altura, no puede ser medible. Todo será deshecho por Dios, pero no así la eternidad. Todo pasará, todo pasa de moda, pero la eternidad no. Cosas buenas que pasaron y cosas buenas que regresan. Es más, el mundo es tan finito que el hombre no es capaz de inventar cosas nuevas. Todo lo que existía en el pasado ha vuelto. En los años 70, los famosos pantalones tipo pata de elefante le llamábamos. Aquí hay muy pocos que usaron esos pantalones. Creo que la pastora sí lo usó. Pero la mayoría de los que están aquí nunca usaron esos pantalones. El más viejo que está aquí puede tener de repente unos 43 años. Pero a principios de los 80 comenzaron a desaparecer ese tipo de pantalones. La minifalda en los años 60. Los pantalones tipo tubo le llamábamos, que se usaron también en los años 60. Que los hombres usaban esos pantalones bien cortitos. Pues hoy vuelve, hoy nuevamente la gente usa esos pantalones y todo aquello, esas camisas psicodélicas. Ahorita veníamos caminando, la pastora y yo, en la brocante, y un hombre que parecía un papagayo. Así que, de repente, las hermanas que pasan los 50 quizás se acuerden de ello. Pero no hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo viejo vuelve. Porque el hombre no es capaz de reinventar cosas nuevas. Me llamó la atención viendo algunas fotos que fueron fotos de los años 1800 del siglo XIX, 1880, 1890. Fotos que a partir de la pandemia han sido desclasificadas. Y sabe, autos electrónicos que existían en los años 1899, a principios del siglo XX. Y uno dice, pero yo pensé que eso fue invento de hoy. No, ya existieron en aquella época. Lo que pasa es que usted no se entera porque usted todavía es un chiquillo, es un niño. Yo soy un niño en comparación con los años pasados. Existió. Inclusive se piensa que también existieron aviones y medios de transporte tan veloces como los de hoy. Pero bueno, alguien se ha encargado de borrar esa información. Alguien se encargó de contarnos una historia que no es verdad. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que quiero llegar es que todas esas cosas vienen y van, pero la eternidad no. Amén. Amén. Y de alguna manera, usted y yo vamos a ser parte, quiéralo o no lo quiera, de la eternidad. Amén. Miren lo que dice Hebreos capítulo... Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, hablando de la eternidad, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, se cumple lo que dice la Biblia: cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra es eterna. Amén.
La palabra es eterna. El verbo de Dios. Amén. El verbo que fue hecho carne. Esa palabra que fue hecha carne, Jesús, no pasará. Cielo y tierra pasará, pero la eternidad no pasará. De hecho, repito, todos los que han muerto en el pasado, los que han muerto en el presente y van a morir en el futuro, simplemente pasarán, hermano mío, de un estado al otro, de un estado físico a un estado eternal. De hecho, el ser humano es un ser eterno. Es un ser eterno. Y eso lo vamos a explicar en un momento. Así que la eternidad no tiene largura, no tiene ancho, no tiene tamaño, no tiene profundidad, pero todas las demás cosas sí van a pasar. Todas las demás cosas son medibles, pero la eternidad no lo es. El tiempo terminará y la eternidad va a revelar las cosas que son. Sí, el tiempo terminará, llegará el momento en que ya no existirá más lo que hoy es. Y la eternidad va a revelar lo que en el tiempo pasó. Vendrá a ser revelado. Y eso se dará cuando Dios juzgue a los hombres. Cuando Dios juzgue a las naciones. Inclusive nosotros que no vamos a ser juzgados para condenación. También, hermanos míos, Dios va a revelar a través de la eternidad lo que somos y lo que hemos hecho. Miren lo que ahora sí nos vamos al libro de Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Mateo 25, 31, 32. Miren lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Llegará el día en que Dios va a separar a los buenos y a los malos. Y aunque este juicio y esto que se habla aquí no va a suceder juntamente entre los buenos y los malos, porque no es que Dios va a juzgar a los buenos, a los malos juntamente, porque ya los buenos, al ser salvos, al haber recibido a Cristo como su Señor, simplemente van a pasar a un juicio conocido como el trono de Cristo, donde Cristo juzgará no para condenación, sino para vida, para dar retribución, para dar regalo, recompensa a los que han permanecido vivos, fieles. Pero en el tribunal blanco, ante el tribunal de Dios, ahí se presentarán aquellos que se presentarán para escuchar lo que ya Dios determinó. Y Dios les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Tanto el uno como el otro pasarán a la eternidad. Uno a disfrutar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y otro a disfrutar del infierno. O mejor dicho, el infierno lo va a disfrutar a ellos. Esto da que pensar, ¿no? Y uno dice: chuleta, esto está serio. Pero lamentablemente a veces nuestro comportamiento dista mucho de que seamos conscientes de esto. Porque si fuésemos verdaderamente cristianos que estamos conscientes de todo esto, hermanos, buscaríamos más a Dios. Nos congregaríamos más, buscaríamos más al Señor en oración. Practicaríamos más esos ejercicios espirituales, porque al recibir esta información uno dice: yo no quiero pasar a la eternidad a ese lugar. El tiempo terminará y la eternidad va, hermano mío, a revelar cosas. Miren lo que dice 2 Corintios. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. El único que se escucha ahí es domingo, como buen domingo. Gloria a Dios. Por lo menos diga: ay, ay, ay. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Miren lo que dice.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, hermanos míos, el tribunal de Cristo no es para ser condenado, pero esta es la otra parte de la eternidad, la parte buena, donde todos queremos estar, donde todos queremos participar. Gloria a Jesús. Donde nos presentaremos ante Cristo, no para ser condenados, sino para poder explicarle algunas cosas al mismo Jesús. Donde Jesús dirá, yo te di este talento, yo te di estos dones, yo te di esta oportunidad, yo te di aquello, yo te di una orden, pero tú no la cumpliste. Explícame por qué. Y cada uno tendrá que dar cuenta a Jesús ese día. Pero no va a ser condenado, porque ya es salvo. Y dependiendo de la información que Él le dé a Jesús, pero bueno, no depende de la información, porque Jesús lo sabe todo. Dependiendo de lo que usted hizo, usted va a ser, hermanos míos, confortados por Dios y va a recibir galardones de parte del Señor. Esa es la parte de la eternidad donde usted y yo, en el momento en que muramos, pasamos a la presencia de Dios. Pero quiero aclarar que una vez que usted se muere, usted no va a ser recompensado. Lo dije los otros días. Todos los que han muerto en Cristo y aquellos que murieron antes de Cristo, ellos están disfrutando de un lugar en la presencia de Dios. Pero ellos todavía no han pasado por este juicio. ¿Lo sabían? Ellos no han pasado por ese juicio. Ellos están esperando aquel gran día. Y ese gran día todavía no se ha producido. Por eso el apóstol en el libro de los Hebreos habla de que todos corremos la batalla, corremos la carrera de la fe. El apóstol Pablo. Y en aquel tiempo, cuando las personas competían, el que competía ganaba ¿cómo se llama? Su disciplina, competía en su disciplina y ganaba el premio. Él no recibía el premio inmediatamente, sino que pasaba y se sentaba en un lugar para ver competir a los otros. Y así sucesivamente. Y el último día de la gran competencia, entonces todos recibían sus premios. Pues el apóstol toma esta figura y dice en el libro de los Hebreos capítulo 12 que hay una gran nube de testigos que pelearon una buena batalla, pero ellos no han sido perfeccionados todavía, no han entrado en esa eternidad como Dios quiere que todos entremos, no han sido recompensados todavía, están disfrutando de la presencia de Dios, pero hasta que se cumpla todo el plan que Dios tiene, como está descrito en Apocalipsis, mientras que eso no se cumpla, Dios no va a recompensar a los de la antigüedad y a los que murieron en el tiempo de la iglesia primitiva, devorados por los leones, quemados en las hogueras, perseguidos en el tiempo de la reforma, y todos los que han sufrido, todos están ahí esperando aquel gran día. Y todos nosotros vamos a participar de ese día. Todos vamos a entrar en esa eternidad. Es más, cuando usted muere, usted pasa a la eternidad. Pasa a la eternidad. Así que yo creo que debemos replantearnos nuestra manera de estar viviendo en este mundo. Porque el día que usted se muera va a ir a uno de esos dos lugares en la eternidad. A la gloria de Dios o al infierno. Gloria a Jesús. Que Dios nos ayude. Ahora, las tres caras de la eternidad. Según la Biblia, revela que hay tres aspectos en la eternidad que me gustaría brevemente compartirles a ustedes. Déjenme poner esto aquí así para que me alumbre. ¿No me está alumbrando la cara? No, allá no se ve en la cara así como el ángel, la luz divina que me cayó. No, gloria a Dios. O sea, ya encontré el triqui traca. Gloria a Dios. Ahí.
Estamos orando por ese local, porque cuando tengamos ese local vamos a evitar todo eso. Amén. Como un poco arcaico todo esto que estamos haciendo, pero no nos queda otra. Las tres caras de María. No, mentira, esa era una novela. Pero se fue en el mundo cuando yo vi eso, yo no era cristiano. Las tres caras de la eternidad. Según la Biblia, y por lo que yo he estado leyendo y estudiando, hay tres cosas que podemos sacar en la eternidad. Primero, en la eternidad habrá un juicio. Amén. Amén. Habrá un juicio. La separación de lo justo y de lo injusto. Será un juicio sin apelación. Adelantándome, es el juicio ante el gran trono de Dios. Quiero una vez más aclarar, este juicio, si usted es salvo, usted no va a atravesar por allí. Amén. Usted va a pasar por otro juicio, que es el que le describí hace un momento, que se llama el juicio de las obras, donde Cristo estará presente, pedirá explicaciones y de acuerdo a lo que usted haya hecho, una vez que usted se convirtió a Cristo, Cristo le dará coronas a usted, le dará premio a usted y a mí. Eso va a suceder, pero no vamos a entrar en estos detalles. Pero está el otro juicio, que es el juicio donde irán aquellos que murieron en su pecado, que rechazaron a Dios y que al morir fueron directos a la quinta paila. Jesús. Y ahí no hay apelación. Apelo. Que se equivocaron. Gloria. No. Ahí usted irá a escuchar la poderosa voz de Dios que dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. ¿Cuándo quieren escuchar esa voz? Nadie. Miren lo que dice Hebreo, capítulo 9, verso 27. Hebreo 9, 27. ¿Lo tenemos? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, o sea, usted no va a morir dos veces. Usted se muere una sola vez. Es necesario que el hombre muera tres veces. Nos dice una sola vez. Hermano, tome apunte. Usted se muere una sola vez. Y después de su muerte, el juicio. El juicio. Hay un juicio en la eternidad, en el que aquellos que han muerto sin Cristo serán enviados por toda la eternidad al infierno, al lago de fuego. También debo aclarar eso. Todos aquellos que ahora se mueren en su pecado van al infierno. Es un estado también eternal, pero momentáneo. Y después del juicio serán lanzados no al infierno, sino al lago de fuego. Es más, la Biblia dice que el mismo infierno, el Hades, serán lanzados juntamente con el falso profeta y con el diablo al lago de fuego. Eso será eterno. Claro, usted dirá: cuento de viejas. Esto no puede ser cierto. Dios es amor. Dios no puede ser tan malo. Tenemos un concepto del amor de Dios muy equivocado. Amén. Porque nosotros bajamos ese concepto del amor a nuestro nivel y queremos bajar a Dios a nuestro nivel. Y lo que no entendemos es que Dios está sobre nosotros. Amén. Y que Dios no dará por inocente al culpable. El que es culpable. Y si no se arrepiente, la tiene que pagar. Ese es el Dios que yo conozco. Amén. Y eso se llama el Dios de amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces hay un juicio. Toda la gente que ha muerto sin Cristo está en el infierno ahora. Así lo digo, escuetamente.
muere sin Cristo está ¿dónde? En el infierno, no en el lago de fuego. El lago de fuego es lo final, donde el mismo infierno será lanzado. Así que imagínense, estamos hablando de miles y miles de millones de personas que se murieron sin Cristo, que rechazaron a Cristo, que rechazaron a Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, y que desde aquel momento en que sus almas partieron de su cuerpo, están sufriendo el castigo. Es horrible saber que de allí van a salir al sufrimiento de la eternidad. Solamente piénselo por un momento. Por favor, no lo tome a la ligera. Piense por un momento. Si usted se quema un poquitito nada más, y eso es terrible, pues en el infierno actual, toda esa gente que se rebeló contra Dios, que negaron a Dios, que rechazaron el mensaje de Dios, están sufriendo las consecuencias. Es muy claro en el Evangelio según San Lucas y San Mateo, se habla de el rico y de Lázaro el pobre. Murió el Lázaro y murió el rico. Lázaro fue llevado ¿dónde? Al seno de Abraham. Lo que hoy nosotros creemos y así lo predicamos y lo enseñamos, todo aquel que muere en Cristo ya no va al seno de Abraham, va a la presencia de Dios, a disfrutar de Dios. Pero ese es un disfrute momentáneo, porque lo mejor está por venir con el final de los tiempos, cuando ya Dios destruya este mundo, destruya a los perversos, y Dios, hermanos míos, establezca los juicios y juzgue a las naciones, juzgue a los hombres, y va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Gloria a Jesús. Y ahí vamos a nosotros vivir con Él por la eternidad. Amén. Pero el que muere en Cristo está disfrutando, es una antesala, es un abreboca. Es un abreboca. Y dice que Lázaro, después de haber sufrido tanto de esa enfermedad terrible de la que murió, ahora estaba disfrutando de la paz y la tranquilidad. Mientras que el rico, que lo tenía todo, tenía dinero, profesión, trabajo, qué sé yo, tenía de todo, pero se murió, es muy desgraciado, y se fue al infierno. Y allá estaba sufriendo las consecuencias. Y pidió y clamó: oh Abraham, por favor, sáquenme de aquí. Abraham, por favor, ayúdenme. Vayan y envíen mensajeros a mi familia para que no vengan acá. Y Abraham le dice: hijo mío, mientras que tuviste vida, tuviste todas las oportunidades. Se lo voy a parafrasear. Pero ahora este que está aquí está disfrutando. Pero tú tuviste tu tiempo, tu oportunidad. Yo no puedo hacer nada. Y por más que yo quisiera, no puedo, porque hay una separación entre ustedes y nosotros. Eso es real. Eso no fue una historia, no fue algo que el escritor de los evangelios inventó para meter miedo. No, es una verdad que permanece. Todo el que muere sin Cristo se va a ese lugar. Eso es la eternidad. Empieza la eternidad. Yo no quiero meter miedo, pero la idea de este mensaje es que usted reflexione, que usted haga un alto y sepa que aquí no termina todo. Yo conocí un señor en mi país que se llamaba Velázquez, de origen nicaragüense. Era más boquisucio, vulgar, era lo peor y feo. Y ese, yo le predicaba el evangelio y se burlaba de mí. Y decía: aquí hay que comer, aquí hay que bailar y hay que disfrutar la vida, porque cuando uno se muera no se lleva nada. Y yo dije: sí, es cierto, no te llevas nada, pero te lleva al infierno. Y él se reía de mí, se burlaba, decía: chiquillo atrevido, que Dios, ni que Dios, yo no creo en eso. Verás que se murió. ¿Dónde usted cree que está él?
Gloria a Jesús. Quizás disfrutando del infierno o el infierno disfrutándolo. Y quizás en su mente, porque eso es lo terrible, queridos hermanos. La eternidad no borra tu conciencia, no borra tu pensamiento, no borra tus recuerdos. Porque lo que va a escorar a ese lugar, a la eternidad, sea el cielo o el infierno, no es tu cuerpo. Porque tu cuerpo se lo comen los gusanos, se convierte en, ¿qué? En polvo. Pero tu alma, es tu alma, eso es lo que eres tú y lo que soy yo. Eso es lo que pasa a sufrir y lo que Dios va a condenar. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Así que yo me imagino que este individuo debe estar lamentando mucho. Como lo dije, no se borran los recuerdos y quizás él pensará, recuerdo cuando aquel joven llamado fulano me predicó y ahora no puedo hacer más nada. Es terrible, solamente piénselo. Gloria a Jesús. Hay cosas que usted comete, errores, pero si nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Así es, Amén. gracias. Pero en el infierno no hay arrepentimiento. Bueno, sí, hay arrepentimiento, pero no hay regreso ni perdón. Porque es lo que Dios determinó. Amén, hermanos. Amén. Así que hay un juicio. Eso era lo primero, la primera cara de la eternidad. La segunda cara de la eternidad, recompensa. Todos serán recompensados. Todos vamos a ser recompensados por el Señor. Esa es nuestra esperanza, queridos hermanos. Esa es la bienaventuranza, la bienaventurada esperanza de los santos. Por eso nos congregamos, por eso tomamos en serio llegar a la casa de Dios. No lo hacemos por obligación, no lo hacemos porque nos están amenazando. Lo hacemos primeramente porque amamos a Dios. Segundo, lo hacemos porque sabemos que no hay mejor lugar que aquí. Y tercero, sabemos que si yo no busco a Dios, me puedo ir para allá. Amén. Pero también entiendo que hay una recompensa, que Dios va a recompensar a sus hijos. No solamente el hecho de que vamos a vivir la eternidad con Él, sino que vamos a recibir, hermano mío, premios de manos del propio Jesús. Santo. ¿Cuáles son esos premios? Pablo lo describe, pero quizás Pablo utiliza esa figura retórica, esos ejemplos, porque no existe una palabra para poder describir cuál va a ser esa recompensa. Va a ser algo que vamos a experimentar, que nos va a hacer muy felices. Amén, hermanos. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, 12. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Pero este es el juicio de los que ya han sido condenados, que murieron en su pecado. Pero los que han permanecido firmes y fieles, que murieron como mártires, bajo circunstancias muy trágicas, aquellos que murieron de una enfermedad, de un cáncer, de una enfermedad humillante, pero que murieron en Cristo, serán recompensados. Amén, hermanos. Serán recompensados. Será una recompensa para todos y por todos los hechos cometidos, ya sean buenos o malos. La eternidad existe. No todo termina aquí, amados. No todo termina aquí. Es triste, pero temo que muchos creen que la eternidad no es real y que una vez que muramos termina todo. Cuando yo escucho, y de veras me duele el alma, me entra un dolor, cuando yo escucho que alguien practicó la eutanasia, que alguien se fue a Suiza a quitarse la vida,
Conozco a una persona, conocemos la noticia, no sé si fue aquí en Bélgica, no sé dónde, pero le habían declarado una enfermedad. Una enfermedad que era curable. Podía invertir. Quizá la calidad de vida no iba a ser la mejor, pero podía vivir muchos años. Pero no quiso enfrentarle, dijo, yo mejor me mato. Porque la eutanasia es eso. Suicidarte, quitarte la vida, que otro te quite la vida con autorización tuya. ¿Y sabe qué hizo? Hizo una gran fiesta, invitó a la familia. La familia sabía que se iba a quitar la vida. Hizo una gran fiesta, comida, baile. Y al hermano le regaló el auto, al otro le regaló la casa y no sé qué. Dijo, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Y se fue a Suiza y al día siguiente estaba muerto. Porque en su mente no creen que la eternidad es real. Y creen que al morir todo termina allí. Y lo peor, ignoran lo que dice la Biblia. Por eso Europa necesita a Dios. Porque la mayoría de los europeos, por no decir todos, por lo menos los últimos 50 años de los europeos reniegan de Dios, odian a Dios, no quieren saber nada de Dios, menos de Jesús. Porque sufrieron una primera guerra mundial, sufrieron una segunda guerra mundial. Y he hablado con muchos de ellos, hablé con muchos suizos, amigos míos, muy buena gente, pero que no creían ni aceptaban que Dios era real. Y lo primero que me sacaban en cara era, si Dios es real, ¿por qué permitió tanta violencia, tanta guerra, tanta matanza? Y odian a Dios. Entonces, esas generaciones comenzaron a olvidarse de Dios. Y por tanto, como no tienen conocimiento de Dios y niegan a Dios, por tanto, no creen en esto. Y es más fácil creer lo que el diablo les ha dicho. Que no existe el sufrimiento y que no existe la eternidad y un más allá. Y se lo creen. Pero terrible. Quienes no creen y hacen eso, saben que cuando se matan o los matan, su alma, sus ojos se abrirán y se darán cuenta que era verdad todo y que ya no tienen regreso. Que Dios nos ayude. Y lo tercero de la cara de la eternidad es que los salvados y los condenados estarán en una de estas partes. En la eternidad van a existir estos grupos. La pregunta es, ¿dónde estará usted en esa eternidad? ¿Con Dios o con el diablo en el infierno? Esa es una pregunta que yo les hago y que usted se debe responder. Y puede ser que esto que estoy hablando sea duro y resulte radical. Y puede ser que usted inclusive diga, wow, esto es así, tan duro, tan serio. Y usted salga conmovido. Pero no pasarán 2 días, 3 días, no pasará la semana cuando se olvidará de esto. Sí, se olvidará de esto y seguirá haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero llegará un día, ese día no dude que va a llegar, que usted se va a morir. Yo me voy a morir. ¿Y a dónde iremos? Y finalmente, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? La gran pregunta es esa, que debemos plantearnos. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? En la eternidad, Satanás será derrotado y será lanzado al lago de fuego. Qué terrible será convivir con este personaje, con este ser, toda la eternidad. Lo he dicho en muchas ocasiones. Si tú sabes que te han condenado por 1.000.000 de años para pasar en el infierno, pero 1.000.000 de años y el año siguiente, después del 1.000.000, te van a sacar de allí. Tú dices, bueno, por lo menos voy a salir. Es 1.000.000 sufriendo, pero sé que hay una oportunidad. O mejor dicho, oportunidad no. Hay una esperanza. ¿Me explico?
1.000.000 de años tomando fuego como loco, siendo comido por los gusanos como lo describe los apóstoles, sufriendo, pero usted está en su mente, pero ya he cumplido 1 año del 1.000.000. Me quedan 999.000 años todavía en el infierno. Pasó el otro año, me quedan 998, pero hay una esperanza. Pero en el infierno, lamentablemente, no existe eso. No existe esperanza. En el infierno es por la eternidad. ¿Sabe lo que es? Es más, nosotros no hemos vivido ni siquiera la milésima ni la primera parte de la eternidad. La eternidad es como esto, mire, me salgo del foco de la cámara. Imagínense que todo esto es de eternidad. Hasta aquí, es un ejemplo. Pues nosotros hemos vivido quizás esto aquí, ni una milésima. Santo Dios. Gloria a Jesús. No, el infierno está aquí en la tierra. Mi sufrimiento, mis penas, mis dolores, las traiciones, las deslealtades, el jefe. Ese es mi infierno. Mi esposa, mi esposo, ese es mi infierno. Bueno, si tú crees que ese es el infierno, es la antesala. Tome esto en serio, hermano. Esto es real, lo que les estoy hablando. Esto es real. Miren lo que dice, y con esto vamos a ir concluyendo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, por eso que todos los que son de la izquierda van para el infierno. No, eso no es cierto. No. Hay izquierdistas y zurdos que se van a salvar. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, y habla de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que el infierno no fue hecho para usted ni para mí. Esa es la buena noticia. ¡Aleluya! El infierno no fue hecho para nosotros. Gloria a Dios. Repito, el infierno no fue hecho para nosotros. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Para eso lo hizo Dios. Dios nunca ha querido mandar a nadie al infierno. Ese no es el deseo de Dios, sino que todos se arrepientan y se vuelvan a Él. Casualmente por eso, porque Él sabe lo que les espera. El hombre no tenía ninguna oportunidad. Ninguna, absolutamente ninguna. Pero Dios dice, haré un plan de rescate. Como la película Rescatemos al Soldado Brian. No, hermano mío, esa película se queda corta. Dios dijo, haré un plan. Tú irás por ellos y morirás en esa cruz por ellos. Alguien tiene que tomar el lugar de ellos, porque entre ellos no hay nadie que sea capaz. Y es así como Dios produce el plan de salvación. Ahora no hay condenación para el que está en Cristo. He aquí las cosas viejas pasaron. Por más perverso y desgraciado que seas, por más malo que seas, si Cristo es el Señor de tu vida, si Cristo vive en ti, si tú lo aceptaste, el día que te mueras, no irás a esa parte de la eternidad. Ese es el amor y la misericordia de Dios, que Dios ha producido un camino. Dios dijo, yo los tengo que condenar, en mi naturaleza, yo no soporto el pecado y tengo que condenarlos. Pero yo he enviado a mi Hijo para que por medio de mi Hijo ustedes sean salvos. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Conclusión, queridos hermanos. Es hoy el día aceptable.
No existe un mañana. No hay un mañana que no sea garantizado. Ya el pasado lo vivimos, el presente lo estamos viviendo, vivámoslo. No nos preocupemos por el futuro. Si mueres hoy, ¿sabes a dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? Una cosa sí es cierta, queridos hermanos. El cuerpo del hombre perece, pero no así su alma. Unos van a comparecer para escuchar la sentencia del gran Dios. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero cuando Dios dicte esa sentencia, ya la sentencia se dio. Amén. Amén. Todo hombre está condenado. Y no hay obra, no hay nada que lo pueda redimir. Ya la sentencia fue dada. Pero aquellos que han recibido el mensaje de salvación como la oportunidad de Dios y la rechazaron, cuando mueran en su pecado, irán a sufrir. Pero en el gran día del juicio se presentarán ante Dios para escuchar la sentencia de boca de Dios, que le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque todo aquel que ha rechazado el mensaje de salvación, todo aquel que ha rechazado a Jesús, es la maldad encarnada. Porque Él lo dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquel que ha rechazado a Jesucristo, el Evangelio, es un perverso, es un maldito ante Dios. Pero cuando acepta a Cristo, esa maldición, Dios la quita. Y ahora pasa a ser nueva criatura. Y el día que se muera, pasa a disfrutar de ese lugar con Dios, para esperar el gran día final, donde se presentará ante Dios para recibir la recompensa de Dios y disfrutar de la nueva tierra y el nuevo cielo que Él tiene preparado para nosotros. Yo soy de lo que creo, hermanos. Puede ser que estoy equivocado. Esto está sujeto a interpretación. Pero yo creo que nosotros en la eternidad de Dios no vamos a vivir en el cielo, sino una tierra nueva y un cielo nuevo. Amén. Algo nuevo, perfecto, como Dios lo hizo al principio. Y vamos a disfrutar. Y seremos como los ángeles. Seremos perfectos, tal como Dios nos hizo. Nos conoceremos tal como fuimos hechos por Dios. Pero antes de que eso suceda, es necesario que Cristo sea nuestro Señor. Yo quiero hacer un llamado a los que están aquí presentes y a los que me miran. Si usted ha aceptado a Cristo, yo no le estoy ofreciendo una religión. Somos una religión, sí, lo somos. Somos un ente religioso. Pero no vivimos una religiosidad, sino una relación con Jesús. Si usted quiere aceptar a Cristo y ser liberado de esta situación real de la que diariamente estamos viviendo, usted no se da cuenta porque usted todavía no se ha muerto. Pero aquellos que han escuchado el Evangelio y se han muerto en su pecado y pasaron a esa eternidad de sufrimiento, ahí se han dado cuenta que el error más grande fue rechazar a Jesucristo. Hoy yo te lo estoy ofreciendo. Si usted quiere aceptarlo, repita conmigo esta oración. Y por fe, dice la palabra de Dios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo. Eso es todo. Ríate tú. No hay que hacer nada. A nosotros nos enseñaron que tenemos que hacer sacrificios. Nos enseñaron que tenemos que hacer votos, que tenemos que hacer aquello. Por eso no lo creemos, porque no puede ser posible. Sí es posible aceptar a Cristo y seremos liberados para siempre. Repite esta oración. Señor Jesús, hoy yo he escuchado este mensaje y yo quiero, Señor, reconocerte como Señor y Salvador de mi alma. Señor, sálvame, libérame, libértame de mi pecado. Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, lávame con tu sangre carmesí y hazme una nueva criatura. Señor, yo hoy te acepto, te reconozco como Señor y como Salvador de mi alma.
Gracias, Señor, porque hoy tú eres parte de mi vida y sé que si me muero mañana, yo sé a dónde iré. Gracias, Señor, por tener la certidumbre y la seguridad de mi salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted, amigo, que me miraron a través de esta grabación, de esta transmisión, aceptó a Cristo, busque una iglesia donde congregarse, lea la Biblia, congréguese, ore y comparte el Evangelio con otros para que otros también tengan la oportunidad que usted ha tenido. Dios me la bendiga, Lorena, la de Perú. Si el Señor la trajo aquí fue con un propósito. Yo no sé si usted conoce a Jesucristo como su Señor. No estoy hablando si pertenece a una religión. No estoy hablando de eso. Estoy hablando si Cristo es parte de su vida. Pero si hoy usted ha entendido lo que he predicado, quiero que sepa que estamos a la disponibilidad de lo que usted quiera. Amén. Y luego, si quiere hablar conmigo o con la pastora, cuente con nosotros. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Dios. Ya hemos terminado la